Bien, ya vamos a empezar con la sección de los gráficos, es decir, aplicar más o menos lo que ya hemos aprendido de sintaxis, de fórmulas, de referenciar. En este caso tenemos ya la primera gráfica que quiero ilustrar. Tenemos una tabla raíz o una tabla madre ya con formato, la tabla dinámica y un segmentador. En sí ya insertamos una gráfica con base a la información de la tabla dinámica, pero vemos que no me está corriendo. Yo estoy, digamos, filtrando en que solo quiero información del indicador A, del indicador B, el indicador C, y no me da lo que yo necesito, que sería la transición, como les digo, con base al eje del tiempo, y es porque simplemente los, en sí los encabezados no están bien posicionados. Como podemos ver acá, mi eje X pertenece a B y C, cuando deberíamos tener tres series en vez de las series que las está tomando él como años, ¿sí? Entonces vemos que la estructuración en sí de la gráfica está mal. Un poco lo que explicábamos al principio con lo de la orientación del eje X y del eje Y, y pues en sí también la serie que está implícitamente ahí de una manera directa. Entonces vamos a pasar a hacer la práctica. En sí yo tengo que seleccionar mi tabla, eh, la tabla madre, darle formato de tabla y poner un nombre para hacer la referencia y vincularla con la tabla dinámica. En este caso le colocamos línea 2 porque línea uno pues se llama la que yo hice en introducción o línea normal. Le doy insertar, crear tabla dinámica, la inserto con el nombre haciendo la referencia y acá ya empiezo a poner en valores de columna. Simplemente estoy replicando lo que ya hemos hecho y le doy el formato decimal. Y recuerden que el primer valor de la lista va a ser el de mi primera columna. En este caso inserto el segmentador para el indicador, que sí es lo que quiero filtrar en el dashboard para tener interacción con este. Vemos que acá el nombre del segmentador es tan grande que cuando yo acorto o vuelvo más pequeña la tabla dinámica, pues me salen tres punticos. Entonces simplemente ahí es donde yo lo borro, ustedes lo borran para optimizar espacio, y ya vemos que efectivamente cuando yo oprimo A, B, ya me empieza a filtrar la información. Pero entonces ahora tengo que invocar una nueva tabla que se adecue a mis necesidades, es decir, que no me ponga la información de la manera en que estaba en introducción, sino que me muestre la, la información donde en el eje X sea la información que va a ser los años en estilo de fila del tiempo. Acá entonces empiezo a ubicar los años por fila del tiempo en la primera columna, que es la que yo quiero que sea el eje X, y voy a poner los indicadores que son mis elementos a filtrar, digamos, en lo que sería la información, en los encabezados, ¿sí? Y acá tengo que hacer referencia a valores en la tabla dinámica, pero antes tengo que usar una función que es si.error y corresponde a una condición que me va a dar error, es decir, un valor en el que quiera que yo sea una operación, un dato, pero que si me llega a dar un valor, que me ponga, si esto se cumple, que sería un error. Yo puedo poner que me ponga un texto, que me ponga un número, lo que yo quiera. En este caso, la condición del valor va a ser una referencia directa a la tabla dinámica, y en caso de que me dé error, le doy punto y coma y un cero y cierro el paréntesis con la fórmula, como podemos ver ahí arribita. ¿Por qué? Porque ahí estoy trayendo algo de una tabla dinámica y ahora tengo que empezar a trasladarla. Lo que pasa es que acá, si se dan cuenta, estamos invirtiendo la tabla. Digamos que mi información para la indicadora la quiero de manera vertical y en mi tabla dinámica está de manera horizontal. Pero si yo la arrastro, ella automáticamente no me va a fluir, sino que tengo que ir uno a uno dándole que quiero cambiar a suma de 2010, a suma de 2012, a suma de 2013, a suma de 2014, a suma de 2015 y así consecutivamente, de tal manera que ya me va a hacer el enlace con la tabla dinámica para cada año en específico, porque solo me estaba haciendo el enlace para el primer año, que era 2010. Y así lo vamos a hacer tanto para la columna del indicador A como para el indicador B como para el indicador C. El sí error, ya vamos a ver más adelante la importancia que tiene. Más que todo también es acostumbrarse por buenas prácticas a manejar archivos que pues no tengan ni ref ni div en cero, que también es otro, y hay muchos más tipos de errores
ahorita no me acuerdo de todos, pero en sí es por buenas prácticas. Acá seguimos con el sí.error, vamos a pasar a transformar lo que sería la parte de C. Este importadatos pues va directamente relacionado con la tabla dinámica y por eso cuando yo lo arrastro no me arrastra también los valores, sino que me da el mismo valor. Y en ese caso, por eso es que a mí me toca ir a modificar, como ven acá siempre me da 7% y yo me tengo que ir a modificar el campo donde me va a traer, es decir, tráemelo del campo suma de 2011, suma de 2012, suma de 2013, suma de 2014 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, acá me faltó el sí punto error. En sí no lo coloqué a propósito para que vean la diferencia entre ponerlo y no ponerlo. Y compruebo que mis indicadores correspondientes, el último valor que es para 2015, estén correctamente y que yo lo haya hecho bien. Y empiezo a filtrar. Entonces voy a oprimir el primer filtro. En este caso oprimo A. Y si ven que mientras que B queda en 0, C queda en ref, que es un error. Por eso es que yo uso la función si.error, para que en caso de error, que se cumpla la hipótesis de error, él me traiga el valor que yo le doy después del punto y coma, que es cero. Cabe aclarar que para los computadores que usan idioma en inglés es coma y no punto y coma. En este caso pues empiezo a corregirlo para que ustedes vean que cuando yo eh, haga otra vez un nuevo filtro o una nueva interacción con el segmentador de datos, ya no me va a dar ref, sino me va a dar cero. Y simplemente pues es porque, por buenas prácticas, porque en sí la gráfica se va a ver igual, pero un archivo que tiene un error pues no representa pues nada como confiable. Entonces acá ya termino de armar la tabla. Como les digo, en sí lo que hicimos fue voltearla, es decir, lo que antes tenía en mi eje Y pasa a ser mi eje X un poco. Y ahora como yo empiezo a segmentar, ya podemos ver que me da cero cuando me da error con la función si.error. En consecuencia, yo ya empiezo a dar un poco de formato a la tabla para ya ponerla más presentable, porque recuerden que siempre apuntamos a manejar archivos corporativos por el tema de empresas. Pongo el formato y ya después de poner el formato de diseño, no formato de tabla, sino formato de diseño, voy a proceder a insertar la tabla, la gráfica, perdón. Y acá vemos que perfectamente funciona el segmentador y todo de manera correcta. En este caso yo ya procedo a seleccionar los datos sin encabezado. Como pueden ver, solo lo que iría, digamos, en el eje Y. En este caso ya introduje la gráfica. Me sale como medio rara, ¿no? Pero eso no es problema porque ya aprendimos a manejar lo que son las series y los ejes. Entonces me voy a seleccionar datos y claro, veo que tengo cuatro series cuando en principio debería tener tres series porque es una serie por indicador. Borro el primer indicador y efectivamente ya la tabla me queda perfecta y era porque me estaba tomando los años como una serie, pero yo no los quería mostrar como una serie, sino simplemente son como el indicador informativo. Acá empiezo a corroborar que toda la información esté perfectamente y pues está, y voy a cambiar el nombre de la serie, que el nombre de la serie es la que me da la leyenda o el recuadro que me dice abajito por cada color qué elemento es o a qué indicador hace referencia. Y para el eje horizontal también pongo el formato de años para que me dé el formato. Acá ya procedo a quitar los elementos que había quitado en partes anteriores que pues son molestos y en sí no aportan nada a la gráfica. Quito ese eje, ese formato de eje para poner la etiqueta de datos que es más favorable para la lectura de datos porque yo no puedo saber si cuál es el dato bien entre un rango. No sé si el rango está entre 7 y 8 pues me queda muy difícil. En cambio acá, ya entiendo que 7.4, 7,4, perdón, y ya voy a la fija. Y como vemos, ya empiezo a interactuar con el segmentador y corre perfectamente. Tal vez acá se ve un poquito con delay, pero es pues por temas de que a veces la capturadora de la pantalla no va tan rápido y ya estaría perfecto nuestro primer gráfico. Como ven, tienen que tener muy en cuenta
cómo se está manejando el gráfico, cómo interactúan las series, porque digamos, nuestro problema principal es que estaba el gráfico en sí invertido, lo que yo quería que me mostrara el eje X no estaba en el eje X, entonces, y tenía 6 series, yo no necesitaba 6 series, 6 creo que eran, sí, 6 series, yo necesitaba era 3 series, una por indicador, antes me estaban dando 6 series, una por año, y esa no era lo que yo quería mostrar, entonces es mucho entender lo que me está mostrando y entender lo que yo quiero mostrar, y si es necesario, como es el caso acá, crear una nueva tabla que esté enlazada a la tabla dinámica, porque al estar enlazada con la tabla dinámica me va a pasar la información de manera dinámica, tal que cuando yo interactúe con el segmentador que está relacionado con la tabla dinámica, pueda obtener el mismo resultado en mi tabla normal, pero la tabla normal la adecuo a lo que yo quiero que me muestre. En este caso, pues las 3 series en vez de las 6 series. Acá ya doy temas de formato, colores y ya hemos terminado. Creo que quito las cuadrículas y ya es eso. Creo que acá ya no me falta nada más. Tal vez la ubique un poco, pero como les digo, es fundamental entender la esencia del gráfico, como les he venido explicando con series, con qué es una serie, con qué son los ejes y cómo, qué es la información que quiero mostrar, cuántas series quiero mostrar, qué fue lo que quise, lo que evidencié acá entre la introducción y la práctica. La introducción era como el conflicto y ya en la práctica lo solucionamos. Así que ya nos vemos en el siguiente video que también es de gráfica.